Antes de hablar de dinero, de negocios o de esas historias de éxito que la gente suele contar en conferencias llenas de luces y aplausos, hay algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. La mayoría de las personas no fracasa porque sea incapaz, tampoco porque le falte inteligencia. Lo que realmente ocurre es mucho más incómodo de aceptar. Están jugando un juego cuyas reglas nunca entendieron. Trabajan duro, cumplen horarios, pagan cuentas y esperan que algún día todo mejore. Creen que avanzan por el camino correcto porque hacen lo mismo que todos los demás. Pero detrás de esa aparente normalidad, existe una realidad que pocos alcanzan a ver. Imagina una mañana cualquiera, en una gran ciudad. El sol apenas comienza a iluminar las ventanas de los edificios. Los autobuses avanzan lentamente entre el tráfico. Miles de personas caminan con prisa mientras sostienen una taza de café o revisan mensajes en sus teléfonos. Todo parece funcionar con precisión. Todo parece estar bajo control. Sin embargo, detrás de cada rostro existe una preocupación silenciosa. Una inquietud que muchos intentan ignorar porque enfrentarse a ella resulta demasiado incómodo. Es el miedo a quedarse atrás. Quizá hoy conservan su empleo. Quizá este mes todavía pueden pagar la renta. Quizá las cosas parecen estables. Pero, en el fondo, saben que algo puede cambiar de un momento a otro. Una decisión tomada en una oficina lejana. Una crisis económica inesperada. Una nueva tecnología capaz de hacer en segundos lo que antes requería horas de trabajo humano. De pronto, aquello que parecía seguro deja de serlo. Y entonces aparece una pregunta que nadie quiere responder. ¿Qué tan sólida era realmente esa seguridad? Lo más extraño es que cuanto más miedo tiene una persona de perder lo que posee, más se aferra a las mismas conductas que la mantienen vulnerable. Evita aprender cosas nuevas porque cree que no tiene tiempo. Rechaza los cambios porque parecen peligrosos. Repite rutinas porque le ofrecen una sensación de control. Mientras tanto, el mundo sigue avanzando sin pedir permiso. Las reglas cambian. Los mercados cambian. Las oportunidades cambian. Y quienes permanecen inmóviles descubren demasiado tarde que la estabilidad puede convertirse en una trampa invisible. Durante años nos enseñaron que trabajar duro era suficiente, que el esfuerzo siempre sería recompensado, que quien sacrificara más horas obtendría mejores resultados. Suena lógico, incluso suena justo, pero basta mirar alrededor para notar que la realidad funciona de otra manera. Las personas que realizan los trabajos más agotadores rara vez son las más ricas. Quienes pasan largas jornadas bajo el sol no suelen acumular grandes fortunas. Algo no encaja en esa ecuación. Y cuando una idea aparentemente verdadera deja de coincidir con la realidad, tal vez sea momento de cuestionarla. El problema no es el esfuerzo. El problema es comprender dónde y cómo se aplica ese esfuerzo. Dos personas pueden trabajar la misma cantidad de horas y obtener resultados completamente distintos. Una intercambia tiempo por dinero. La otra construye algo que sigue generando valor, incluso cuando no está presente. Una corre cada día para mantenerse en el mismo lugar. La otra diseña sistemas que avanzan mientras duerme. Desde fuera parecen recorrer caminos similares, pero en realidad participan en juegos completamente diferentes. Aquí aparece una verdad incómoda que pocas veces se menciona. La mayoría de las personas fue educada para convertirse en una pieza eficiente dentro de una estructura ya existente. Estudiar, conseguir empleo, trabajar durante años y esperar una recompensa futura. No hay nada malo en ello. El problema surge cuando alguien cree que esa es la única manera posible de vivir. Porque mientras millones siguen exactamente el mismo camino, otros dedican su tiempo a entender cómo funciona el tablero completo. Observan patrones, estudian comportamientos, identifican oportunidades donde los demás solo ven rutina. Piensa en un mercado lleno de gente.
Cientos de compradores caminan entre puestos observando productos. La mayoría solo ve mercancía. Un comerciante experimentado ve algo distinto. Observa necesidades. Detecta hábitos. Identifica deseos ocultos. Donde otros ven objetos, él ve información. Donde otros ven clientes, él ve tendencias. Ambos están en el mismo lugar. Ambos observan la misma escena. Sin embargo, cada uno interpreta una realidad diferente. Y esa diferencia de percepción suele marcar el destino de una persona. Tal vez, por eso, algunas personas encuentran oportunidades incluso en tiempos difíciles. Mientras una multitud se concentra en los problemas, ellas buscan aquello que los problemas revelan, porque toda crisis expone necesidades nuevas. Toda transformación crea espacios vacíos. Toda incertidumbre genera posibilidades que antes no existían. La mayoría huye del cambio, porque lo percibe como una amenaza. Unos pocos se acercan porque entienden que detrás de cada transformación existe una puerta que todavía nadie ha cruzado. Hay un viejo dicho mexicano que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. La frase parece sencilla, pero encierra una verdad profunda. Muchas veces, las oportunidades están frente a nosotros. No las vemos porque estamos demasiado ocupados, buscando algo que se parezca a nuestras expectativas. Esperamos una señal espectacular, un golpe de suerte, una oportunidad evidente. Pero la realidad suele disfrazar las mejores posibilidades con apariencia de problema, de dificultad o de trabajo incómodo. Por eso, tantas personas pasan años esperando el momento perfecto para comenzar algo importante. Creen que primero necesitan más dinero, más contactos o más seguridad. Mientras esperan, el tiempo sigue avanzando. Otras personas, con menos recursos, pero con una visión distinta, deciden actuar antes de sentirse preparadas. Cometen errores. Aprenden. Corrigen. Vuelven a intentarlo. Y poco a poco, descubren algo que cambia por completo su manera de ver el mundo. La confianza no aparece antes de actuar. Aparece después de actuar repetidamente. Si observas con atención a quienes construyen cosas extraordinarias, notarás un patrón curioso. Rara vez comenzaron teniendo todas las respuestas. Empezaron con preguntas. Preguntas incómodas. Preguntas que la mayoría evita formular. ¿Por qué todos hacen esto de la misma manera? ¿Qué necesidad sigue sin resolverse? ¿Qué parte del juego nadie está mirando? Esas preguntas son mucho más poderosas que cualquier plan perfecto, porque obligan a mirar más allá de la superficie. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante, porque el obstáculo más grande no suele ser la falta de dinero ni la falta de oportunidades, tampoco la competencia ni las circunstancias. El obstáculo más peligroso suele vivir dentro de la propia mente. Son ideas heredadas, creencias repetidas durante años, pensamientos que parecen razonables, porque todo el mundo los acepta, pero que, sin que lo notemos, limitan nuestras decisiones y reducen nuestras posibilidades. La mayoría de las personas jamás cuestiona esas creencias, simplemente las adopta, las repite, construye su vida alrededor de ellas y después se pregunta por qué los resultados no cambian. Pero existe un momento decisivo en la vida de cualquiera. Un instante en el que comienza a sospechar que algo no encaja. Un instante en el que deja de aceptar respuestas automáticas y empieza a buscar la verdad por sí mismo. Ese momento puede ser incómodo. Puede generar miedo. Pero también puede convertirse en el inicio de una transformación profunda. Porque una vez que alguien aprende a mirar detrás de las apariencias, ya no vuelve a observar el mundo de la misma manera. Descubre que muchas reglas no eran reglas. Descubre que muchos límites no eran reales. Descubre que gran parte de lo que parecía imposible solo era una historia repetida demasiadas veces. Y cuando esa comprensión aparece, surge una sensación difícil de describir.
una mezcla de inquietud y libertad. Como si por primera vez pudiera ver el tablero completo y entender que la partida siempre fue mucho más grande de lo que imaginaba. Hay una razón por la que muchas personas trabajan más cada año y aún así sienten que avanzan menos. No tiene que ver únicamente con la economía, tampoco con la suerte. El problema es más profundo. La mayoría de la gente intenta resolver los desafíos de un mundo nuevo utilizando ideas diseñadas para un mundo que ya desapareció. Siguen estrategias que funcionaban hace décadas y esperan obtener resultados extraordinarios en una realidad completamente distinta. Es como intentar navegar un océano moderno usando un mapa antiguo. Tarde o temprano aparecerá un error. Y cuando aparezca, el costo puede ser mucho mayor de lo que imaginan. Durante mucho tiempo se nos enseñó que el conocimiento era una especie de destino final. Estudiar una carrera, obtener un título, encontrar un empleo y permanecer allí durante años. Para generaciones enteras, esa fórmula funcionó razonablemente bien. Pero hoy el escenario es diferente. Una habilidad que era valiosa hace 5 años puede quedar obsoleta mañana. Una industria entera puede transformarse en cuestión de meses. Mientras algunos siguen esperando estabilidad, el mundo se mueve con una velocidad que nunca antes habíamos visto. Lo curioso es que muchas personas perciben los cambios como una amenaza, cuando en realidad los cambios son simplemente una prueba que revela quién está dispuesto a adaptarse y quién sigue aferrado a una versión antigua de sí mismo. La historia demuestra una y otra vez que no sobreviven los más fuertes ni los más inteligentes. Sobreviven quienes aprenden a cambiar antes de que sea obligatorio hacerlo. Esa diferencia parece pequeña, pero separa a quienes construyen oportunidades de quienes solo reaccionan cuando ya es demasiado tarde. Imagina a 2 personas observando la llegada de una tormenta. Una corre a esconderse y espera que pase. La otra aprovecha el tiempo para reforzar su casa, almacenar recursos y prepararse. Ambas se enfrentan el mismo fenómeno. Ambas sienten miedo, pero solo una utiliza ese miedo como una señal para actuar. Cuando finalmente llega la tormenta, los resultados son completamente diferentes. La vida funciona de manera parecida. El problema nunca es la tormenta. El problema es cómo decides responder cuando la ves acercarse. Hay una frase que pocas personas quieren escuchar. Nadie vendrá a rescatarte. Puede sonar dura, pero también es liberadora, porque en el momento en que dejas de esperar soluciones externas, recuperas algo que muchos han perdido sin darse cuenta. Recuperas el control. Mientras alguien cree que su futuro depende de una empresa, de un gobierno o de circunstancias favorables, permanece atrapado, pero cuando entiende que su mayor activo es su capacidad de aprender, adaptarse y crear valor, empieza a mirar el mundo con otros ojos. La mayoría de las personas busca seguridad. Es comprensible. Todos queremos tranquilidad. Todos queremos estabilidad. Sin embargo, existe una paradoja que casi nadie menciona. Aquello que parece más seguro puede convertirse en lo más peligroso. Una persona que depende de una sola fuente de ingresos parece estable hasta que esa fuente desaparece. Una persona que desarrolla habilidades diversas parece asumir más riesgos, pero en realidad posee más alternativas. La verdadera seguridad rara vez proviene de la dependencia. Suele surgir de la capacidad para generar opciones. Piensa en alguien que camina sobre una cuerda sostenida por un solo punto. Mientras el punto permanece firme, todo parece estar bien. Ahora imagina a otra persona sostenida por 10 cuerdas diferentes. Quizá ninguna sea perfecta. Quizá algunas sean pequeñas, pero juntas crean una estructura mucho más resistente. Así funciona también la vida. Quienes entienden las reglas del juego no buscan depender de una sola puerta. Buscan construir varias puertas antes de necesitarlas. El problema es que muchas personas pasan años perfeccionando tareas que tarde o temprano pueden ser reemplazadas.
Aprenden procesos específicos, memorizar procedimientos y repetir actividades. Mientras tanto, descuidan capacidades mucho más valiosas. Aprender, comunicar, resolver problemas, comprender a las personas, adaptarse rápidamente. Esas habilidades parecen menos importantes al principio porque sus beneficios no son inmediatos. Pero con el tiempo se convierten en la diferencia entre quienes evolucionan y quienes quedan atrapados. Aquí aparece una verdad que suele incomodar. El mercado rara vez recompensa el esfuerzo por sí solo. Recompensa el valor percibido. Dos personas pueden trabajar exactamente las mismas horas. Una puede ganar 10 veces más que la otra, no porque sea 10 veces más trabajadora, sino porque resuelve problemas distintos. Problemas que más personas consideran importantes. Entender esto cambia por completo la manera de mirar el trabajo, el dinero y las oportunidades. Muchos creen que el dinero sigue a la disciplina. En parte es cierto, pero existe algo anterior. El dinero sigue al valor. Y el valor aparece cuando comprendes necesidades reales. Por eso, algunas personas pasan años creando productos que nadie quiere. Están enamoradas de su idea, no de la realidad. Observan el mundo desde sus deseos, en lugar de observarlo desde las necesidades de los demás. Tarde o temprano, descubren una lección dolorosa. El mercado no paga por lo que te emociona. Paga por lo que resuelve problemas. Una de las trampas más peligrosas consiste en creer que tener una gran idea es suficiente. Las ideas son seductoras porque permiten imaginar un futuro mejor sin enfrentar todavía las dificultades del presente. En la mente, todo funciona perfectamente. Los clientes llegan. Las ventas crecen. Los obstáculos desaparecen. Pero la realidad tiene una costumbre peculiar. Siempre pregunta lo mismo. ¿Quién necesita esto realmente? Esa pregunta destruye más ilusiones que cualquier crisis económica. Por eso muchas personas pasan años protegiendo ideas como si fueran tesoros secretos. Tienen miedo de que alguien se las robe. Creen que ahí reside todo el valor. Pero quienes entienden el juego saben algo diferente. El valor rara vez está en la idea. Está en la ejecución. Miles de personas pueden imaginar algo parecido. Muy pocas están dispuestas a trabajar lo suficiente para convertirlo en realidad. Esa diferencia explica por qué algunos construyen resultados mientras otros acumulan planes. Existe otro error común: pensar que el fracaso es una señal para detenerse. La mayoría interpreta los errores como evidencia de incapacidad. Quienes logran avanzar los interpretan como información. Cuando algo no funciona, obtienen datos. Descubren lo que el mercado no quiere. Descubren qué mensaje no conecta. Descubren qué estrategia necesita cambiar. Cada tropiezo elimina una posibilidad equivocada y acerca una respuesta mejor. Por eso, los fracasos suelen ser mucho más útiles que los éxitos tempranos. Si observas cualquier historia de crecimiento real, notarás que casi nunca sigue una línea recta. Hay dudas, rechazos, pérdidas, momentos en los que parece más fácil rendirse. Desde fuera, vemos el resultado final. Desde dentro, quienes vivieron ese proceso recuerdan algo distinto. Recuerdan noches de incertidumbre, decisiones difíciles, conversaciones incómodas. Y precisamente por eso desarrollaron una fortaleza que nadie puede comprar ni enseñar rápidamente. La mayoría de las personas busca fórmulas. Quieren saber exactamente qué hacer para obtener exactamente un resultado. Pero la realidad rara vez funciona así. La vida recompensa algo más complejo: la capacidad de pensar, de observar, de adaptarse, de corregir el rumbo. Quienes esperan instrucciones permanentes suelen quedarse inmóviles cuando las circunstancias cambian. Quienes aprenden a interpretar la realidad encuentran caminos incluso cuando no existe un mapa claro. Quizá por eso las personas más peligrosas para cualquier sistema no son las más fuertes ni las más ricas. Son las que aprenden a pensar por sí mismas.
son las que cuestionan ideas heredadas, las que observan patrones que otros ignoran, las que se atreven a preguntar por qué las cosas funcionan de cierta manera. Porque una vez que alguien desarrolla esa habilidad, deja de depender por completo de las respuestas ajenas. Y aquí aparece una pregunta que puede cambiar muchas cosas. Si mañana desapareciera aquello que hoy te da seguridad, ¿qué quedaría? ¿Qué habilidades seguirían contigo? ¿Qué conocimiento podrías utilizar nuevamente? ¿Qué valor serías capaz de crear desde cero? La respuesta a esas preguntas suele revelar mucho más sobre tu futuro que cualquier salario o cualquier puesto de trabajo. Porque al final, la diferencia entre quienes se quedan atrapados y quienes avanzan no suele estar en los recursos iniciales. Está en la manera de interpretar la realidad. Algunos ven obstáculos, otros ven señales, algunos esperan permiso, otros comienzan a actuar. Algunos buscan garantías absolutas. Otros entienden que ninguna garantía existe realmente. Y cuando comprenden eso, dejan de perseguir una falsa sensación de seguridad para empezar a construir algo mucho más poderoso. Empiezan a construir una mentalidad capaz de prosperar incluso cuando el mundo cambia a su alrededor. Hay una creencia silenciosa que controla la vida de millones de personas sin que ellas lo noten. Una idea tan repetida que parece una verdad absoluta. La idea de que el dinero es el principal problema. Cuando alguien no consigue avanzar, culpa a la falta de dinero. Cuando un proyecto no comienza, culpa a la falta de dinero. Cuando una oportunidad se escapa, vuelve a señalar la misma causa. Poco a poco, esa explicación se convierte en una prisión invisible. Porque mientras alguien está convencido de que todo depende del dinero, deja de prestar atención a aquello que realmente determina los resultados. Observa cualquier conversación sobre éxito, negocios o crecimiento personal. Tarde o temprano aparecerá la misma frase. Si tuviera más dinero, podría hacerlo. Parece lógica, parece razonable. Sin embargo, es una de las afirmaciones más peligrosas que una persona puede repetir constantemente, no porque el dinero no sea importante. Claro que lo es. El problema aparece cuando alguien lo convierte en la explicación universal de todos sus límites. En ese momento, deja de buscar soluciones y empieza a coleccionar excusas. Imagina a dos personas frente a una misma oportunidad. Una dispone de recursos económicos, modestos, pero posee curiosidad, disciplina y capacidad de aprendizaje. La otra tiene más dinero, pero carece de iniciativa y evita cualquier incomodidad. Al principio, parece que la segunda tiene ventaja. Sin embargo, con el paso del tiempo, suele ocurrir algo inesperado. La primera aprende, se adapta, mejora, encuentra alternativas. Mientras tanto, la segunda continúa esperando que el dinero resuelva problemas que en realidad exigen carácter, criterio y acción. La historia está llena de ejemplos que siguen el mismo patrón. Personas que comenzaron sin grandes recursos y construyeron algo valioso porque entendieron una verdad fundamental. El dinero amplifica capacidades existentes, no reemplaza capacidades inexistentes. Quien no sabe administrar una pequeña cantidad difícilmente sabrá administrar una gran cantidad. Quien no sabe crear valor con pocos recursos, tampoco suele hacerlo cuando los recursos aumentan. El problema nunca estuvo en el tamaño de las herramientas. Estuvo en la forma de utilizarlas. Lo curioso es que muchas personas pasan años intentando obtener recursos antes de desarrollar habilidades. Esperan el momento ideal para comenzar. Esperan más tiempo libre. Esperan mejores condiciones. Esperan sentirse preparadas. Mientras esperan, otros empiezan con lo que tienen. No porque sean más inteligentes, simplemente porque comprendieron algo que transforma por completo la manera de actuar. La claridad suele aparecer durante el camino, no antes de iniciarlo. Hay una escena que se repite todos los días, en miles de lugares. Alguien tiene una idea, se emociona, imagina posibilidades.
Habla con amigos. Recibe algunas felicitaciones. Durante unos días todo parece prometedor. Después aparece la primera dificultad real. Surgen dudas. Llegan obstáculos inesperados. Nadie responde como esperaba. Entonces, comienza la decepción. No porque la idea fuera mala, sino porque confundió entusiasmo inicial con compromiso verdadero. Y existe una diferencia enorme entre ambos. El entusiasmo es fácil. Aparece rápido. Genera energía. Hace que todo parezca posible. El compromiso es distinto. Permanece cuando el entusiasmo desaparece. Continúa cuando llegan los problemas. Sigue avanzando incluso cuando los resultados tardan en aparecer. Muchas personas creen que necesitan más motivación. En realidad necesitan más compromiso. Porque la motivación cambia con las emociones. El compromiso permanece incluso cuando las emociones cambian. Hay algo que la mayoría no quiere escuchar. El mundo no recompensa las intenciones. Recompensa las acciones. Puedes tener los mejores planes, las mejores ideas, las mejores explicaciones. Pero si nada se convierte en realidad, el mercado no distingue entre una gran idea no ejecutada y una idea que nunca existió. Ambas producen exactamente el mismo resultado. Ninguno. Por eso las personas que logran construir algo importante desarrollan una relación diferente con la incertidumbre. Entienden que nunca tendrán toda la información. Nunca contarán con garantías absolutas. Nunca podrán eliminar completamente el riesgo. En lugar de esperar condiciones perfectas, aprenden a actuar con información incompleta. Aprenden a corregir sobre la marcha. Aprenden a mejorar mientras avanzan. Y esa habilidad termina convirtiéndose en una ventaja enorme frente a quienes permanecen inmóviles. Existe una pregunta que pocas personas se hacen con honestidad. ¿Estoy intentando crear valor o simplemente estoy intentando ganar dinero? Parece una diferencia pequeña, pero cambia todo. Quien persigue únicamente el dinero suele enfocarse en sí mismo, en lo que quiere obtener, en lo que espera recibir. Quien busca crear valor, dirige su atención hacia afuera. Observa necesidades. Identifica problemas. Busca maneras de ayudar. Paradójicamente, suele ser esta segunda persona quien termina obteniendo mejores resultados económicos. Porque el dinero es una consecuencia, no una causa. Es el reflejo de un intercambio de valor. Cuando alguien comprende esto, deja de obsesionarse con el resultado y empieza a concentrarse en el proceso que genera ese resultado. Deja de preguntarse cuánto puede ganar y comienza a preguntarse qué puede aportar. Esa transición parece simple, pero cambia por completo la manera de tomar decisiones. Hay una antigua expresión mexicana que dice que el que sirve, sirve, y el que no, no sirve. Más allá del humor con el que suele repetirse, encierra una idea poderosa. El mercado recompensa la utilidad. Recompensa la capacidad de resolver problemas reales. Recompensa la habilidad de facilitar la vida de otras personas. Cuanto más valioso sea el problema que resuelves, mayor suele ser la recompensa que recibes a cambio. Sin embargo, aquí aparece otra trampa. Muchas personas creen que para generar valor deben crear algo revolucionario. Imaginan inventos capaces de cambiar el mundo. Buscan ideas completamente nuevas. Persiguen innovación espectacular. Mientras tanto, ignoran oportunidades mucho más cercanas. Oportunidades escondidas en problemas cotidianos que millones de personas enfrentan todos los días. La obsesión por lo extraordinario les impide ver el valor de lo evidente. Observa cualquier industria importante. Detrás de las grandes marcas existen cientos de empresas que nadie conoce, compañías discretas, negocios silenciosos, organizaciones que rara vez aparecen en los medios. No fabrican el producto principal, no ocupan el centro del escenario, pero suministran piezas esenciales para que todo funcione.
Mientras otros compiten por la atención, ellas construyen valor en espacios menos visibles. Y muchas veces obtienen resultados extraordinarios, precisamente porque entienden algo que la mayoría ignora. El error más común consiste en pensar que el éxito pertenece únicamente a quienes ocupan los reflectores. Pero la realidad suele ser diferente. Muchas fortunas fueron construidas lejos de las cámaras, lejos de las portadas, lejos de los discursos inspiradores. Nacieron resolviendo pequeños problemas de manera consistente, mejorando procesos, eliminando fricciones, creando herramientas útiles, haciendo más fácil aquello que para otros resultaba complicado. Quizá por eso tantas personas se sienten frustradas. Observan únicamente la superficie. Ven el resultado final. Ven la fama. Ven los números. Pero no observan las miles de decisiones invisibles que ocurrieron antes. No observan los años de aprendizaje, las pruebas fallidas, los cambios de dirección, las correcciones constantes. Quieren el fruto sin comprender las raíces que lo sostienen. Y aquí es donde aparece una verdad que puede resultar incómoda. Muchas veces el principal enemigo no está afuera. No es la competencia, no es la economía, no es el mercado, es la necesidad constante de reconocimiento. Porque mientras alguien busca impresionar a los demás, deja de prestar atención a lo único que realmente importa: crear algo que funcione. Las personas más efectivas suelen desarrollar una capacidad poco común. Pueden trabajar durante largos periodos sin recibir aplausos, sin reconocimiento inmediato, sin señales constantes de éxito. Continúan porque entienden que el progreso real rara vez es espectacular al principio. Es silencioso, gradual, casi invisible, pero con el tiempo genera una diferencia enorme. Cuando finalmente comprendes esto, empiezas a mirar el mundo de otra manera. Dejas de preguntar qué oportunidad hará rico a alguien. Empiezas a preguntar qué necesidad sigue sin resolverse. Dejas de buscar atajos, comienzas a buscar comprensión. Dejas de perseguir fórmulas mágicas. Empiezas a desarrollar criterio propio. Y es precisamente en ese momento cuando ocurre algo interesante. Aquello que antes parecía un problema empieza a revelar oportunidades ocultas. Aquello que antes parecía una limitación comienza a convertirse en una ventaja. Y poco a poco descubres una verdad que la mayoría tarda años en entender: las mejores oportunidades rara vez se encuentran donde todos están mirando. Suelen esconderse en lugares que casi nadie considera importantes. Si existe una estrategia que la mayoría de las personas ignora por completo, es porque parece demasiado simple para ser poderosa. Vivimos en una época que idolatra lo grande, las grandes empresas, las grandes inversiones, las grandes innovaciones. Las historias espectaculares ocupan titulares, generan admiración y capturan la atención de millones. Mientras tanto, miles de oportunidades reales permanecen ocultas precisamente porque no parecen impresionantes a primera vista. Y ahí es donde comienza una de las lecciones más valiosas para cualquiera que quiera entender cómo funciona realmente el juego. Imagina una enorme feria llena de puestos. Algunos vendedores están rodeados por multitudes, luces brillantes, música fuerte, promociones llamativas. Todos miran hacia ellos. Todos quieren participar. Sin embargo, en una esquina mucho más discreta, hay alguien ofreciendo algo sencillo. No llama demasiado la atención. No parece revolucionario. Pero cada persona que pasa necesita exactamente lo que vende. Al final del día, mientras muchos celebran la atención recibida, esa persona regresa a casa con resultados sólidos, porque comprendió algo que otros olvidaron. La atención no siempre genera valor. La utilidad sí. La mayoría de la gente quiere crear el producto principal. Quiere ser la estrella. Quiere ocupar el centro del escenario. Pero muy pocas veces se detiene a pensar en todo lo que ocurre detrás de ese escenario.
Cada industria funciona gracias a cientos de piezas invisibles. Proveedores, sistemas, herramientas, servicios, complementarios, elementos que pocas personas notan, pero que resultan indispensables. Cuando aprendes a observar esos espacios ocultos, empiezas a descubrir oportunidades donde antes solo veías rutina. Piensa por un momento en un restaurante exitoso. La mayoría de los clientes presta atención al chef. Admiran los platillos. Hablan de la experiencia gastronómica. Pero casi nadie piensa en quienes suministran ingredientes, mantienen los equipos funcionando o gestionan procesos esenciales. Sin ellos, el restaurante simplemente no existiría. Ocurre exactamente lo mismo en casi cualquier mercado. Mientras todos compiten por convertirse en el protagonista, algunos construyen negocios extraordinarios, resolviendo necesidades secundarias que nadie quiere atender. Esta forma de pensar requiere humildad, porque obliga a abandonar una fantasía muy popular, la fantasía de que el éxito siempre llega acompañado de reconocimiento. Muchas veces ocurre lo contrario. Las oportunidades más estables suelen encontrarse lejos de los reflectores. Mientras las multitudes persiguen tendencias pasajeras, algunas personas dedican años a perfeccionar soluciones específicas para problemas concretos, no aparecen en entrevistas, no acumulan millones de seguidores, pero construyen algo mucho más valioso: relevancia real dentro de un ecosistema. Hay una imagen que puede ayudarte a entenderlo mejor. Imagina un enorme árbol en medio de un bosque. Todos observan el tronco. Todos admiran las ramas. Todos hablan de la altura que alcanzó, pero muy pocos prestan atención a las raíces. Sin embargo, son precisamente las raíces las que sostienen todo lo demás. Trabajan lejos de la vista. No reciben aplausos. No llaman la atención. Pero sin ellas, nada podría mantenerse en pie. En los negocios, en la vida y en cualquier proceso de crecimiento, las raíces suelen generar más valor que las ramas visibles. Quizá por eso tantas personas pasan años persiguiendo oportunidades saturadas. Ven que algo funciona para otros y corren en la misma dirección. Observan una tendencia popular y deciden imitarla. Creen que si suficientes personas están haciendo algo, debe ser una buena idea. Pero la realidad suele premiar a quienes observan donde nadie más está mirando. No porque sean más inteligentes, simplemente porque entienden que la competencia disminuye cuando dejas de seguir a la multitud. Hay una pregunta poderosa que casi nadie formula. Si este mercado ya está lleno de personas compitiendo por lo mismo, ¿qué necesidades siguen sin atenderse? Esa pregunta cambia completamente la perspectiva. Obliga a mirar los espacios vacíos en lugar de las áreas saturadas. Obliga a pensar como un observador y no como un seguidor. Y cuando alguien desarrolla ese hábito, empieza a notar oportunidades que antes permanecían invisibles. Una de las razones por las que tantas personas fracasan es porque intentan copiar resultados sin comprender procesos. Observan a alguien exitoso y reproducen la parte visible de la historia. Copian estrategias, copian discursos, copian apariencias, pero ignoran las condiciones que hicieron posible ese resultado. Es como intentar reproducir la copa de un árbol sin plantar primero la semilla. Tarde o temprano, aparece la frustración, porque los resultados nunca llegan de la misma manera. Las personas que entienden las reglas profundas del juego hacen algo diferente. Observan patrones, buscan relaciones ocultas, intentan descubrir qué necesidad genera una industria completa y después se preguntan cómo podrían aportar valor dentro de esa estructura. No necesitan inventar un universo nuevo. Simplemente identifican una pieza importante y la mejoran. Esa mentalidad parece menos emocionante al principio, pero suele producir resultados mucho más consistentes. Hay algo fascinante en los ecosistemas naturales. Ninguna especie sobrevive sola. Todo está conectado. Cada organismo cumple una función.
Algunos destacan más, otros pasan desapercibidos, pero todos participan en una red compleja de intercambio y colaboración. Los mercados funcionan de manera similar. Detrás de cada gran empresa existen decenas de organizaciones que permiten su funcionamiento. Detrás de cada producto exitoso existen múltiples soluciones complementarias. Comprender esta dinámica permite descubrir oportunidades donde la mayoría solo percibe competencia. Muchas personas pasan años preguntándose cuál será la próxima gran idea. Esperan una inspiración repentina, capaz de transformar sus vidas. Mientras esperan, ignoran algo mucho más importante: los problemas cotidianos, las molestias recurrentes, las ineficiencias que millones de personas enfrentan todos los días. Porque ahí suele esconderse el verdadero valor, no en lo extraordinario, sino en aquello que afecta constantemente a la vida real. Existe una diferencia enorme entre buscar admiración y buscar utilidad. Quien busca admiración suele perseguir proyectos llamativos. Quiere impresionar. Quiere destacar. Quien busca utilidad dirige su atención hacia necesidades concretas. Quiere resolver. Quiere ayudar. Quiere mejorar algo que ya existe. Y aunque la segunda opción parece menos emocionante, suele generar relaciones mucho más sólidas con la realidad. Cuando comienzas a observar el mundo desde esta perspectiva, algo cambia dentro de ti. Dejas de obsesionarte con encontrar la oportunidad perfecta. Empiezas a entrenar tu capacidad para detectar necesidades. Dejas de preguntar qué está de moda. Comienzas a preguntar qué problema sigue sin resolverse. Dejas de perseguir grandes promesas. Empiezas a valorar pequeñas ventajas acumuladas con el tiempo. Y entonces ocurre algo curioso. Cuanto menos intentas parecer extraordinario, más oportunidades empiezan a aparecer. Porque tu atención ya no está atrapada por el ruido. Puedes ver detalles que otros ignoran. Puedes identificar espacios vacíos. Puedes descubrir conexiones inesperadas. Poco a poco entiendes que gran parte del éxito no consiste en encontrar algo mágico. Consiste en observar mejor que la mayoría. Hay una expresión muy conocida en México que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Durante años, muchas personas interpretaron esa frase como una advertencia sobre el exceso de trabajo, pero también puede entenderse de otra manera. Quien intenta perseguir todas las oportunidades termina perdiendo las mejores. Quien intenta estar en todas partes, deja de profundizar en cualquier lugar. En cambio, quien aprende a enfocarse, desarrolla una ventaja que se vuelve cada vez más difícil de imitar. Porque el verdadero poder rara vez nace de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Nace de comprender profundamente una necesidad específica y resolverla mejor que nadie. Esa es la lógica silenciosa que ha construido innumerables historias de éxito, no la búsqueda desesperada de atención, no la obsesión por parecer innovador, sino la capacidad de observar con claridad aquello que otros pasan por alto. Y precisamente ahí comienza la siguiente revelación. Porque una vez que aprendes a detectar oportunidades ocultas, aparece una pregunta todavía más importante. Una pregunta que separa a quienes simplemente observan el juego de quienes realmente aprenden a dominarlo. ¿Qué es lo que impide que la mayoría actúe, incluso cuando ya puede ver la oportunidad frente a sus ojos? La mayoría de las personas cree que el principal obstáculo entre ellas y una vida mejor es la falta de recursos. Creen que necesitan más dinero, más contactos, más experiencia o más oportunidades. Sin embargo, cuando observas con atención a quienes realmente logran transformar su realidad, descubres algo sorprendente. Casi todos enfrentaron limitaciones parecidas. Algunos comenzaron con deudas, otros sin conexiones, otros sin estudios extraordinarios. Entonces surge una pregunta incómoda. Si las circunstancias no explican completamente la diferencia, ¿qué es lo que realmente separa a quienes avanzan de quienes permanecen atrapados en el mismo lugar durante años? La respuesta suele ser menos visible de lo que imaginamos. No tiene que ver con talento excepcional, tampoco con una inteligencia fuera de lo común.
tiene que ver con la forma en que una persona interpreta el miedo, porque el miedo es una presencia constante en la vida de todos. Los que fracasan lo sienten. Los que triunfan también. La diferencia está en cómo reaccionan cuando aparece. Algunos lo toman como una señal para detenerse. Otros lo interpretan como una señal para prepararse. Piensa en una noche oscura, en medio del campo. El viento mueve las ramas de los árboles. Los sonidos parecen más fuertes de lo normal. Las sombras crean figuras extrañas. Una persona puede imaginar peligros por todas partes y decidir regresar. Otra puede encender una lámpara y seguir avanzando. La oscuridad es la misma. El camino es el mismo. Lo único que cambia es la interpretación de la situación. En la vida ocurre exactamente igual. Muchas oportunidades quedan abandonadas porque alguien confundió incertidumbre con peligro. Hay una razón biológica para esto. Nuestro cerebro fue diseñado para protegernos. Durante miles de años, sobrevivieron quienes reaccionaban rápidamente ante posibles amenazas. Ese mecanismo fue útil cuando el riesgo era un depredador oculto entre los arbustos. El problema es que hoy muchas amenazas ya no son físicas. Sin embargo, el cerebro sigue reaccionando de forma similar. Una conversación difícil, un proyecto nuevo o una decisión importante pueden activar las mismas alarmas internas que antes se activaban frente a un peligro real. Por eso, tantas personas sienten miedo al intentar algo diferente, no porque sea una mala idea, sino porque su mente interpreta lo desconocido como una amenaza. Y aquí aparece una verdad que cambia muchas cosas. El miedo no siempre significa que vas por el camino equivocado. Muchas veces significa exactamente lo contrario. Significa que estás acercándote a un territorio nuevo. Significa que estás saliendo de una zona que conoces perfectamente. Significa que existe la posibilidad de crecer. Hay quienes pasan toda la vida intentando eliminar el miedo. Esperan sentirse completamente seguros antes de actuar. Esperan confianza absoluta antes de comenzar. Esperan certeza total antes de tomar decisiones. Y mientras esperan, los años transcurren. Las oportunidades desaparecen. El mundo sigue avanzando, porque la confianza rara vez llega antes de la acción. Normalmente, aparece después de acumular experiencias que demuestran que eres capaz de adaptarte. Una de las trampas más peligrosas consiste en creer que las personas exitosas no sienten miedo. Es una idea cómoda, porque permite justificar la inacción. Si ellos son diferentes, entonces no hay nada que aprender. Pero la realidad es otra. Sienten miedo, sienten dudas, sienten incertidumbre. La diferencia es que aprendieron a convivir con esas emociones sin permitir que controlen sus decisiones. Entendieron que esperar valentía perfecta es una forma elegante de posponer la vida. Hay una expresión mexicana que dice que al que le da miedo morir que no nazca. Detrás de ese humor directo existe una lección profunda. Vivir implica riesgo. Crecer implica riesgo. Aprender implica riesgo. Intentar construir algo valioso implica riesgo. Nadie puede escapar completamente de esa realidad. La pregunta no es cómo evitar el riesgo. La pregunta es qué tipo de riesgo estás dispuesto a aceptar. Porque existe otro riesgo del que casi nadie habla. El riesgo de no intentarlo. El riesgo de permanecer exactamente igual durante años. El riesgo de mirar atrás dentro de una década y preguntarte qué habría pasado si hubieras actuado. Muchas personas temen fracasar públicamente, pero no temen desperdiciar silenciosamente su potencial, y sin darse cuenta, pagan un precio mucho más alto. Observa cualquier historia de transformación personal. Rara vez comienza con certeza. Normalmente empieza con incomodidad, con dudas, con preguntas sin respuesta, con decisiones tomadas antes de sentirse completamente preparado. Desde fuera parece valentía,
Desde dentro suele sentirse como vulnerabilidad. Pero precisamente ahí se encuentra el punto de inflexión. Porque cada vez que alguien actúa, a pesar del miedo, envía un mensaje poderoso a sí mismo. Demuestra que sus emociones no son las dueñas de su destino. Esto no significa actuar de forma irresponsable. No significa ignorar riesgos evidentes. Significa algo mucho más importante: aprender a distinguir entre peligro real y miedo imaginario. Porque muchas veces las barreras más grandes no existen en el mundo exterior. Existen en las historias que nos contamos sobre nosotros mismos. Historias sobre lo que supuestamente podemos hacer. Historias sobre lo que merecemos. Historias sobre nuestras limitaciones. Una persona puede pasar años repitiéndose que no tiene suficiente experiencia. Otra puede pensar que llegó demasiado tarde. Otra creer que necesita aprobación de los demás para comenzar. Cada una vive dentro de una narrativa diferente. Y esa narrativa termina moldeando sus decisiones. Por eso, cambiar la vida suele comenzar cambiando la historia que una persona cuenta dentro de su propia mente. Cuando alguien comprende esto, deja de buscar enemigos externos constantemente. Empieza a observar sus propias creencias. Analiza sus hábitos. Cuestiona sus excusas. Identifica patrones que antes parecían normales. Y poco a poco, descubre algo fascinante. Muchas de las cadenas que lo mantenían inmóvil nunca estuvieron cerradas con llave. Simplemente había asumido que no podía quitárselas. Hay momentos que transforman una vida entera. No porque ocurra algo extraordinario en el exterior, sino porque ocurre algo extraordinario en la manera de pensar. Un instante en el que una persona deja de verse como víctima de las circunstancias y empieza a verse como protagonista de sus decisiones. Ese cambio parece pequeño desde fuera, pero desde dentro modifica absolutamente todo. Porque cuando dejas de preguntarte por qué te ocurre algo y comienzas a preguntarte qué puedes hacer con ello, recuperas poder. Cuando dejas de esperar condiciones perfectas y comienzas a trabajar con las condiciones actuales, recuperas poder. Cuando dejas de perseguir certezas imposibles y aprendes a avanzar con información imperfecta, recuperas poder. Y quizá esa sea la diferencia más importante entre quienes viven reaccionando y quienes construyen su propio camino. Unos esperan sentirse listos para actuar. Los otros entienden que actuar es precisamente lo que termina preparándolos. Unos intentan evitar cualquier error. Los otros aceptan que cada error contiene información valiosa. Unos observan los obstáculos y se detienen. Los otros observan los mismos obstáculos y buscan una forma de atravesarlos. Al final, el miedo nunca desaparece por completo. La incertidumbre tampoco. El mundo seguirá cambiando. Seguirán apareciendo desafíos inesperados. Seguirán existiendo momentos difíciles. Pero quienes entienden las reglas profundas del juego, descubren algo que transforma su manera de vivir. No necesitan controlar todo lo que ocurre afuera. Necesitan aprender a controlar la respuesta que eligen frente a lo que ocurre. Y cuando finalmente comprenden eso, dejan de buscar salvadores. Dejan de buscar fórmulas mágicas. Dejan de esperar el momento perfecto, porque entienden que la oportunidad más importante nunca estuvo escondida en el mercado, en el dinero o en las circunstancias. Siempre estuvo escondida en la forma en que decidían mirar la realidad. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya notaste algo que la mayoría tarda años en comprender. Las reglas que gobiernan la vida rara vez son las mismas que aparecen en los discursos motivacionales o en las promesas fáciles que circulan por todas partes. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que el éxito era una línea recta. Estudiar, trabajar, ahorrar y esperar. Pero la realidad se parece más a un río que cambia constantemente de dirección. Quien intenta aferrarse a una sola orilla termina luchando contra la corriente. Quien aprende a leer el movimiento del agua encuentra formas de avanzar incluso cuando el camino parece incierto. La verdad es que el mundo nunca fue completamente justo. Tampoco fue completamente injusto. Simplemente responde
a ciertas reglas que operan por debajo de la superficie. Algunas personas pasan toda la vida quejándose de esas reglas. Otras dedican su energía a comprenderlas. Y aunque ambas enfrentan exactamente la misma realidad, los resultados suelen ser radicalmente distintos, porque la energía invertida en lamentarse rara vez produce cambios. La energía invertida en comprender genera posibilidades. Hay una escena que se repite silenciosamente todos los días. Alguien observa una oportunidad y piensa que es demasiado pequeña. Otra persona observa la misma oportunidad y decide explorarla. Años después, la primera sigue buscando algo grande. La segunda construyó algo valioso a partir de algo que parecía insignificante. Esta diferencia puede parecer mínima al principio. Sin embargo, con el paso del tiempo, crea distancias enormes entre unas vidas y otras. Muchas personas imaginan que los grandes cambios ocurren de manera repentina, una llamada inesperada, una inversión afortunada, una idea brillante que transforma todo de la noche a la mañana. Pero cuando analizas con atención las historias reales, descubres algo diferente. Los cambios importantes suelen comenzar con decisiones pequeñas repetidas durante mucho tiempo. Una habilidad aprendida cuando nadie estaba mirando. Un hábito mantenido durante meses. Una conversación que parecía irrelevante. Una oportunidad que otros ignoraron. Por eso resulta tan peligroso obsesionarse únicamente con los resultados visibles, porque los resultados son la consecuencia de procesos que comenzaron mucho antes. Vemos el árbol y olvidamos la semilla. Vemos el edificio y olvidamos los cimientos. Vemos el éxito y olvidamos los años de incertidumbre que existieron antes. Esa ilusión hace que muchas personas abandonen demasiado pronto. Comparan su capítulo 1 con el capítulo 20 de alguien más y concluyen erróneamente que no están avanzando. Hay una frase muy conocida en México que dice que poco a poco se anda lejos. Parece una idea sencilla, pero contiene una sabiduría enorme. La mayoría subestima el poder de los pequeños avances porque son difíciles de notar día a día. Sin embargo, cuando se acumulan durante meses o años, producen transformaciones sorprendentes. Mientras algunos buscan soluciones instantáneas, otros construyen ventajas que crecen silenciosamente con el tiempo. Quizá por eso tantas personas terminan sintiéndose perdidas. Viven reaccionando a lo urgente y olvidan dedicar tiempo a lo importante. Persiguen distracciones. Saltan de una tendencia a otra, cambian constantemente de dirección. Y sin darse cuenta, pierden el recurso más valioso que poseen. No es el dinero, no es la experiencia, es la atención. Porque aquello a lo que prestas atención termina moldeando tu realidad, termina influyendo en tus decisiones, termina definiendo tu futuro. Cuando una persona comprende esto, empieza a seleccionar con más cuidado aquello que consume, las ideas que escucha, las conversaciones que mantiene, los entornos que frecuenta, porque entiende que cada influencia deja una huella. Algunas fortalecen la capacidad de pensar, otras alimentan el miedo, algunas amplían posibilidades, otras limitan perspectivas. Y aunque los efectos parezcan pequeños al principio, terminan acumulándose de formas poderosas. Existe algo que pocas personas consideran. Cada día estás construyendo a la persona que serás dentro de algunos años, incluso cuando no lo notas. Cada hábito refuerza una dirección. Cada decisión fortalece una identidad. Cada acción repetida crea una tendencia. Por eso el futuro rara vez aparece de repente. Normalmente llega construido por miles de elecciones aparentemente insignificantes que realizaste mucho antes. La mayoría espera sentirse diferente para actuar. Cree que primero debe ganar confianza, motivación o claridad. Pero quienes entienden el juego descubren algo distinto. Actuar es precisamente lo que genera confianza. Actuar es lo que genera claridad. Actuar es lo que transforma la percepción de uno mismo. Esperar una emoción perfecta antes de comenzar suele convertirse en una forma elegante de procrastinar durante años. Hay momentos en los que la vida parece enviarnos una pregunta silenciosa,
Una pregunta que no aparece escrita en ningún lugar, pero que todos debemos responder tarde o temprano. La pregunta es simple. ¿Vas a seguir viviendo según las expectativas de otros o vas a construir una visión propia? Responderla exige valentía, porque implica asumir responsabilidad. Implica aceptar que ya no puedes culpar permanentemente a las circunstancias. Implica reconocer que gran parte de tu futuro depende de decisiones que nadie más puede tomar por ti. Esto no significa que todo esté bajo tu control. Nadie controla completamente el mercado, la economía o los acontecimientos inesperados, pero sí puedes controlar tu preparación, tu capacidad de aprendizaje, tu disciplina, tu actitud frente a la incertidumbre. Y muchas veces, esas variables terminan teniendo más influencia de la que imaginamos, porque aunque no siempre podemos elegir las cartas que recibimos, sí podemos decidir cómo jugarlas. Si observas a las personas que desarrollan una vida extraordinaria, descubrirás que no poseen una fórmula secreta reservada para unos pocos. Simplemente aprendieron a pensar de una manera diferente. Dejaron de ver obstáculos como sentencias definitivas. Dejaron de interpretar los errores como pruebas de incapacidad. Dejaron de esperar rescates externos. Comprendieron que el crecimiento comienza cuando una persona acepta la responsabilidad de desarrollar su propio potencial. Y quizá esa sea la verdadera revelación escondida detrás de todo lo que hemos explorado. No se trata solamente de dinero, no se trata únicamente de negocios, tampoco se trata de encontrar la oportunidad perfecta, se trata de despertar de ideas heredadas que ya no sirven, despertar de hábitos que mantienen la vida estancada, despertar de la ilusión de que alguien más construirá el futuro por nosotros. Porque el mundo seguirá cambiando. Surgirán nuevas tecnologías, aparecerán nuevas crisis, desaparecerán viejas certezas. Muchas personas sentirán miedo frente a esos cambios, otras decidirán comprenderlos. Unas se aferrarán al pasado, otras aprenderán a adaptarse. Y en esa diferencia silenciosa se definirán innumerables destinos. Si hay algo que vale la pena recordar después de este recorrido, es que todavía hay tiempo. Tiempo para aprender, tiempo para cuestionar, tiempo para desarrollar habilidades, tiempo para construir una visión más amplia de la realidad, tiempo para dejar de actuar como espectador y comenzar a participar conscientemente en el juego. Porque mientras una persona conserve la capacidad de aprender, adaptarse y actuar, sigue teniendo algo extremadamente valioso, sigue teniendo posibilidades. Y tal vez esa sea la verdad más esperanzadora de todas. No importa cuántas veces el mundo haya cambiado, no importa cuántas veces hayas cometido errores, no importa cuántas oportunidades hayas dejado pasar, mientras sigas dispuesto a observar con atención, pensar por ti mismo y actuar con valentía. El próximo capítulo de tu historia todavía no está escrito, es una página en blanco, y la pluma sigue estando en tus manos.